tiene la palabra el profesor Óscar Pérez de la Fuente. Muy bien, pues muchas gracias. Quiero que mis primeras palabras también sean de agradecimiento a los organizadores, a Maricruz Díaz Mazares, también al profesor Fernández Liesa, por darme la oportunidad de exponer un tema que es poco conocido. Y cuando me ofrecieron la oportunidad de hablar sobre el genocidio cristiano en Oriente Medio, pues la verdad es que yo partía con la base, bueno, había estudiado cuestiones sobre el holocausto judío por los nazis, había trabajado cuestiones sobre el imperativo de la memoria, la cuestión de negación del genocidio en España es una cuestión discutida. Bueno, entre el Tribunal Constitucional y el legislador, por ejemplo, pero bueno, también había trabajado cuestiones de minorías religiosas, minorías culturales, pero me ha abierto una problemática nueva. Como decía el profesor Fernández Liesa en la presentación, es algo oculto. No se habla en los medios de comunicación y quizá en la comunidad académica tampoco se habla demasiado, y con esas coordenadas yo lo que me propuse es buscar en el mundo académico referencias sobre el genocidio cristiano en Oriente Medio y si era posible hablar de un genocidio cristiano en Oriente Medio. Y esta es la tesis, es decir, lo que vamos a intentar hacer en esta exposición es ver si tenemos elementos suficientes para hablar en términos de genocidio de los cristianos en Oriente Medio. Veremos, digamos que cada una de estas palabras tiene mucho contenido, quiero decir, genocidio tiene mucho detrás, cristianos en Oriente Medio tiene mucho detrás, es decir, se ha de explicar bien todas las diferentes características. Bueno, he prepasado unas diapositivas y voy a realizar la exposición basándome en estas diapositivas. Bien, el primer punto es la Convención del Genocidio en 1948. Ahí se define genocidio como la matanza de los miembros de un grupo, lesión grave de la integridad física o mental de los miembros de un grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Bien, detrás de esto hay mucho. Está el jurista polaco Lemkin, que hizo una serie de propuestas sobre la cuestión del genocidio, y hay que distinguir dos cosas, el genocidio cultural y el genocidio, digamos, que sería el genocidio físico. Genocidio cultural iría contra la asimilación, contra los símbolos culturales. El genocidio físico sería la matanza o estas circunstancias que estamos viendo en la diapositiva. Lo que ocurre es que acabar con los símbolos culturales es importante para el genocidio porque nos muestra la intención genocida, que esto es una cosa importante en este caso, y eso lo veremos más adelante. Lemkin, este jurista, proponía unos términos alternativos. Genocidio era un neologismo en su época, ahora está totalmente aceptado, pero Lemkin proponía otros términos, por ejemplo, barbarie o vandalismo. Barbarie, la premeditada destrucción de colectividades sociales, religiosas, raciales y nacionales, y vandalismo, la destrucción de obras de arte y cultura, siendo expresión del genio particular de estas colectividades. Bien, por lo que veremos, se dan situaciones de barbarie y de vandalismo en estas, especialmente me voy a centrar en Irak, que es donde ocurren más cosas. Bueno, sí, una cosa que no he dicho hasta ahora. A ver, aquí tenemos poco tiempo y la tesis, voy a defender una tesis, pero digamos hay todo un contexto detrás. Y en Oriente Medio, y seguro que las intervenciones que me han precedido y que van a ser después, van a llenar de elementos esta reflexión. Oriente Medio es un lugar donde han pasado muchas cosas históricamente, donde han pasado muchos genocidios, el genocidio armenio, el genocidio de los kurdos, la campaña Anfal, en una de las primeras guerras de Irak. Quiero decir, hay una distinción entre el contexto, la historia en Irak es una historia convulsa, y la idea de que ahora se esté produciendo un genocidio. Es decir, esta reflexión sobre la realidad del genocidio cristiano en Oriente Medio
creo que se va a hacer contextualizadamente, lo que pasa es que aquí no tenemos tiempo para tratar todos los elementos del contexto, ¿no? Bueno, es realmente muy interesante cuando se habla de genocidio cristiano en Oriente Medio, uno se plantea, bueno, pues serán protestantes, católicos, bueno, no. En Oriente Medio hay cristianos que vienen directamente de los apóstoles. Hay, digamos, de una iglesia que viene del rito oriental. Hay cristianos que siguen el rito ortodoxo. Hay cristianos que siguen el rito católico y ortodoxo. Bueno, reciben diversos nombres como caldeos, asirios, siriacos, armenios, etc. Los textos los más importantes son los asirios. Cuantitativamente en Irak los más importantes son los asirios, pero por ejemplo en Egipto son los coptos, eso. Pero nos vamos a centrar más bien en Irak y digamos que son cristianos, pero no necesariamente ni católicos ni protestantes. En la campaña Anfal fue una campaña contra los kurdos que originó una reacción de Estados Unidos, también contra los asirios. He encontrado literatura que sostiene que también se hizo contra los asirios y es considerado un acto de genocidio de Saddam Hussein, ¿no? Pero digamos, para ver un precedente, lo que vamos a ver actualmente son la situación de las minorías religiosas en Oriente Medio, especialmente en Irak, y encontré cierta literatura sobre la cuestión de los derechos de grupo, derechos individuales y la violencia ejercida contra los miembros de las minorías religiosas, ¿no? Por tanto, en estos países es difícil manifestar su religión o creencia en comunidad, realizar el culto, mantener lugares, diseminar publicaciones, enseñar la religión o establecer o mantener comunicaciones. Eso como la visión de comunidad, ¿no? Especialmente en Egipto, Irán e Irak. Los derechos individuales, la prohibición de proselitismo, y la cuestión del proselitismo es importante dentro de la religión cristiana, ¿no? En concreto, en Irán, el proselitismo religioso está penado con la pena de muerte. Por tanto, pero este sería otro tema y otra ponencia. Lo que estamos viendo hoy es si hay genocidio cristiano en Oriente Medio o no, y el genocidio tiene más bien que ver con la persecución violenta y expulsión por ejemplo, contra los símbolos cristianos, símbolos culturales y símbolos religiosos. Por ejemplo, ataques a iglesias. En un informe dirigido al secretario de Estado John Kerry, una asociación católica que se llamaba Knights of Columbus, que es algo así como Caballeros de Colón, dijo que habían 250 iglesias atacadas, que habían más de 1.500, y ponía las iglesias que habían sido atacadas y los 1.500 personas asesinadas por sus creencias cristianas. Bien, esto de los números, de las estadísticas, es un poco relativo, ¿no? con esta cuestión. La cuestión es que hay una situación en las cuales las familias asirias tienen que huir y hay refugio de personas que son perseguidas por su religión, especialmente en Irak, y que se atacan iglesias y que se secuestran a los sacerdotes, y que esto tiene una serie de consecuencias. En esta presentación estoy poniendo la bibliografía de donde cito, y si alguien está interesado le puedo enviar esta bibliografía, porque es poca la que se puede encontrar bibliografía académica sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, en el Departamento de Estado, el informe de Libertad Religiosa Internacional, Departamento de Estado de Estados Unidos, da unos datos. En 2002 hay de 800.000 a 1.400.000 cristianos en Irak, 500.000 en 2013 y menos de 250.000 en 2015. Es un dato, digamos, se puede considerar oficial, y se puede considerar que esto es lo que origina que a partir de este momento haya una serie de reacciones de organismos internacionales, que es lo que vamos a ver ahora, que hablan de términos de genocidio, con una cierta ambigüedad de Naciones Unidas,
pero en otros casos, por ejemplo, Parlamento Europeo, Consejo de Europa, se habla de genocidio. Parlamento Británico, se habla de genocidio de los cristianos en Oriente Medio. Bueno, sí, la cuestión de las cifras, se han producido ataques a iglesias y los líderes cristianos han sido blancos, los sacerdotes han sido secuestrados y asesinados. Esto está registrado, digamos, por... Aquí hay una cuestión importante que creo que es lo más interesante de la situación, y es que Naciones Unidas, lo vamos a ver más adelante, habla de crímenes de guerra, pero no habla de genocidio con respecto a los cristianos, sí con respecto a los yazidíes. Y entonces, pero sí que dice, en algunos textos se dice que hay una conspiración para cometer genocidio, es decir, que hay una intención genocida, pero no llega al extremo de haber aprobado algo que diga que actualmente hay un genocidio cristiano en Oriente Medio, cosa que sí que han hecho otros organismos, ¿no? Entonces, lo que es interesante es que en el caso sí que se puede decir que hay una intención genocida, por lo que os comentaba antes, de que se destruyen los símbolos cristianos, se destruyen los símbolos, no solo hay una destrucción, no solo hay una destrucción de las personas, sino también de los símbolos. Bien, lo que se puede ver, por ejemplo, es que la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas habla de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y lo condena en 2014. El informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 2015 habla de genocidio para la población yazidí. Claramente que existe un caso de genocidio. En cambio, para las poblaciones cristianas, chiíes y yazidíes, habla de crímenes de lesa humanidad como el asesinato, la esclavitud, deportación y traslado forzoso de población. En la documentación que se aporta se puede ver también cómo hay esclavas sexuales, se venden esclavas, se venden mujeres y el precio depende de la edad. Mujeres dependiendo de las comunidades yazidíes y cristianas, ¿no? La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa habla de genocidio provocado por Daesh, y que los estados tienen una obligación positiva de prevenir el genocidio. El Parlamento Europeo habla de genocidio contra cristianos y yazidíes y urge a prevenir los crímenes de genocidio, urge a los estados a prevenir los crímenes de genocidio y al Consejo de Seguridad a tomar medidas. Bueno, el Papa Francisco y creo que el patriarca Kirill de Rusia se han dicho que había un genocidio cristiano en Oriente Medio, pero el Papa Francisco es muy curioso porque lo hizo en Latinoamérica, en Bolivia, hablando a los movimientos populares, reconociendo que la Iglesia lo había cometido muy mal con respecto a las indígenas, a las minorías, a los pueblos indígenas, y en vez de decir que condenaba el genocidio de los indígenas, dijo en ese contexto de decir condenamos el papel de la Iglesia en el trato a los indígenas, como también condenamos el genocidio que se produce en Oriente Medio a los cristianos, ¿no? Y dice una cosa que es bastante sorprendente, bueno, me pareció cuando lo leí sorprendente, dice que es la Tercera Guerra Mundial, de la que nadie habla, que esta es la Tercera Guerra Mundial de la que nadie habla. El Parlamento británico en 2016 también condena el genocidio, y por último, la última norma es la Iraq and Syria Genocide Emergency Relief and Accountability Act de Estados Unidos, donde dice, establece la jurisdicción universal para los ciudadanos de Estados Unidos que sean víctimas de este genocidio en Irak y en Siria, y se cubran las necesidades humanitarias de estabilización y recuperación de las personas,
y que los refugiados o supervivientes del genocidio y crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra tendrán el carácter de refugiados y tendrán un carácter humanitario especial en Estados Unidos, lo cual es un reconocimiento importante. Por último, las conclusiones. Este es un genocidio oculto y olvidado por los medios de comunicación e incluso por la comunidad académica. Es un lugar muy difícil. Ha habido genocidios en diferentes épocas históricas y es un lugar políticamente muy complicado, políticamente y religiosamente muy complicado, pero actualmente, como he mostrado en la presentación, hay organizaciones internacionales importantes que han considerado que en estos momentos hay un genocidio cristiano en Oriente Medio, y se produce la destrucción intencional de un grupo por motivos religiosos y étnicos. Lo único es que la conclusión es, yo creo que acertada, pero no hay que perder de vista el contexto. Es decir, es un contexto complicado. Pero la conclusión es esa, que hay un genocidio cristiano en Oriente Medio. Muchas gracias.